¿qué sientes, Augusto, con tu sentido crítico como analista de Cocinando la Noticia, cuando escuchas a Felipe Calderón con Adela Micha decir que el gobierno actual es un cobarde, que el Estado mexicano actual no defiende a los mexicanos de los narcos que extorsionan las granjas de aguacate, las granjas de limón en Aguililla o en otros lugares, y que dice que si él fuera presidente nuevamente volvería a sacar el ejército a las calles? ¿Cuál es tu interpretación de esto, mi querido Augusto, cuando ellos se han pasado diciendo que López Obrador era un peligro para México y que era López Obrador quien se quería eternizar en el poder, y de pronto los vemos queriendo hacer presidenciable a Margarita, que no daba el ancho, ni siquiera, bueno, para articular un par de líneas de manera eh, consistente, y ahora a fuerzas la van a querer hacer diputada, si les va bien electoralmente y por lo menos logran el porcentaje que se requiere para meterla como plurinominal, y el tipo bien embravecido sale a decir con Adela Micha en una entrevista a modo: yo volvería a sacar el ejército a las calles. Pues mira, mi querido profe, es absurdo. ¿Hasta dónde llega lo absurdo de la oposición? Cuando el presidente creó la Guardia Nacional, que fue lo que dijeron, van a militarizar el país. No se ha militarizado. La Guardia Nacional, si tú le preguntas a la gente, ¿cómo te sientes cuando ves a la Guardia Nacional cerca de tu colonia, de tu municipio? Te van a decir que se sienten más tranquilos. Calderón diciendo esto, pues es una más de sus borracheras. O sea, dice que va a regresar al poder. Creyó que con México Libre, no llegó México Libre a las boletas, afortunadamente. Y con Margarita Zavala, que simple y sencillamente no tiene carisma, no tiene congruencia. Bueno, es más, no sabe ni hablar. Así te lo pongo. Ya le digo a Margarita Zavala, no nos hace caso, que menos se ponga al lado de un vendedor de paletas o de una vendedora de Tupperware para que en una de esas de sus eventos que son patéticos. Pero lo que hoy hace Felipe Calderón es querer congratularse, creo así, con las cosas que él no pudo hacer. Porque el sexenio de Felipe Calderón está señalado sobre todo por estos nexos con el crimen organizado, y si no, pregúntenle todavía a Genaro García Luna, pero también porque muchos de aquellos que formaron parte del gobierno de Calderón desaparecieron, o sea, por situaciones bastante extrañas. Nunca se había dado el caso que 2 secretarios de gobernación fallecieran en accidentes aéreos. El que decía que era su máximo amigo, Juan Camilo, y luego, se me fue el nombre del Blake Mora, los dos en accidentes aéreos. ¿Y cuántos personajes del sexenio de Felipe Calderón no han fallecido en condiciones extrañas? Juan Molinar Orcasitas, de los responsables de la guardería BC, en extraña enfermedad que como que de la noche a la mañana y dices, ¿qué pasó? Entonces, toda esta situación que hoy apunta a Felipe Calderón, sí lo tiene desvelado, sí lo tiene, yo creo que más tirado al vicio que en otras ocasiones, porque todavía, como bien dices, el día pasado con Adela Micha, es que López Obrador está posicionado conmigo. ¿Cómo no estar en contra de una persona que en el 2006 se prestó a un fraude y que te robó legítimamente, o sea, bueno, a ti que habías ganado legítimamente la presidencia? Que estaba más que obvio que era el momento de que Andrés Manuel tomara la presidencia en 2006 y tuvieron que pasar 12 años para que a Andrés Manuel López Obrador le hiciera justicia la democracia y la revolución. Entonces, hoy Felipe Calderón, yo siento que no representa a la derecha. Bueno, sí, porque es débil, porque es nada más hablar sin fundamento. Ellos sí te pueden insultar, pero tú no les puedes decir nada. Vemos el caso de Lili Telles, vuelvo al ejemplo. Ayer metiéndose con la complexión física de Citlali, y dices, oye, con la ex senadora Citlali, dices, pues yo también soy senador, yo también soy gordito, y en México tenemos un nivel muy grande de personas con obesidad, entonces te estás metiendo con toda la gente, para que veas qué tan tarugos está la oposición hoy en día. Insultas a la mayoría de los mexicanos, insultas, por ejemplo, a los pobres, insultas a la mayoría de los mexicanos. Cada vez que veo un spot del PAN, te juro que pienso que lo están haciendo o afuera de la Ibero, de la ITAM o del TEC de Monterrey, porque puro güerito, con ropa de marca,
y no ves a una persona de campo, no ves a una persona del mar haciendo un spot del PAN. ¿Por qué? Porque no tienen credibilidad. Augusto, y para darle vuelta al tema de la derecha moralmente derrotada en nuestro país, te quiero hacer 3 preguntas que están relacionadas y también se lo pregunto al abogado, pero también se lo pregunto al analista político de un canal exitoso desde YouTube, que es Cocinando la Noticia 2.0. Tuve a Jesús Lemus de invitado aquí hace una semana exactamente y nos hablaba de todas las atrocidades que le hicieron en la época de Calderón. A mí poco me faltó para echarme a llorar, mano, y de coraje por todo lo que le hicieron a este periodista. García Luna, a través del gobernador de Guanajuato, y el gobernador de Guanajuato, a través de los policías de ahí del estado, lo secuestran, casi lo asesinan, casi lo van a entregar a los Zetas, y a partir de ahí, un juez, sin evidencia probatoria, lo sentencia a 20 años. Afortunadamente después una magistrada ve que no hay razón, que no hay evidencia y lo libera, pero ya se aventó 3 años y medio en la cárcel, Jesús Lemus. Y por mitad de talento de él y por mitad también de la fortuna, él conoce ya personajes muy peligrosos porque además lo meten a un penal de alta seguridad como es Puente Grande y conoce a narcos de primer nivel y bueno, hace su historia, ¿no? Sus libros que ha escrito. Pero me dice que el policía que lo arrestó, que el juez que lo sentenció sin pruebas de nada, sin evidencia probatoria de nada, que el gobernador que lo mandó a arrestar y ahora el mismísimo García Luna, aquí en México al menos, ¿no? No les pasó nada, andan tan tranquilos sin perder un gramo de honorabilidad y aspirando a seguirse posicionando políticamente. Entonces se lo pregunto al abogado, ¿crees que en la 4T se ha avanzado en contra de esa gente? Segunda pregunta, cuando este enano acomplejado del Felipe Calderón dice que no se enteraba de nada de lo que hacía Genaro García Luna, que porque había exámenes de control y que cuando Genaro García Luna trabajaba con él combatiendo al narcotráfico, él pues lo veía como un hombre al servicio de la nación, pero nunca se enteró de nada. ¿Qué te pasa por la mente como abogado y como analista político? ¿O de verdad se la pasó borracho en el sexenio? ¿O de verdad, y es un completo despistado? ¿O la verdad es un cínico, mentiroso, mitómano, enfermo mental, sociópata, para atreverse a mentir tan descaradamente diciendo que su mano derecha en algo que fue central para él, el combate al crimen organizado, entre comillas, porque también Anabel Hernández nos ha dicho y ha desvelado bastantes tretas que tenía este cuate con carteles de la droga en México, pareciera como que la lucha, hizo de la lucha contra el narco su primicia central. Ahora nos lo dice, yo lo volvería a hacer todo envalentonado, pero dice que su mano derecha que está aquí en pantalla, pues que no se enteró de nada de lo que hacía. ¿Qué pasa por tu mente? Por mente del jurista y del analista político. Ahí está. En base a la primera pregunta, mira, yo creo que en cuanto a los avances de justicia son lentos. ¿Por qué? Porque el presidente no se puede meter de lleno en ese tema porque respeta al Poder Judicial. Y precisamente esta reforma al Poder Judicial que se está promoviendo desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, busca eso. Que el Consejo de la Judicatura Federal haga un mejor trabajo, una mejor evaluación del trabajo de jueces, magistrados, incluso de los mismos ministros, de los secretarios de acuerdos, de todos aquellos que integran el gran mundo jurídico del Poder Judicial. Es difícil, pero en este sexenio, es el sexenio hasta el día de hoy que más se ha inhabilitado jueces por actos de nepotismo, por actos de corrupción en toda la historia. El presidente lo ha dicho, antes los jueces eran intocables, hoy ya no. Lo que veo en esta cuestión de Lemus, del periodista, es una cuestión en que están siendo vulnerados sus derechos en un estado desgraciadamente gobernado toda la vida por el PRI y sobre todo por el PAN en los últimos 30 años. Y ese es el problema de quienes vivimos en estados en donde gobierna la hoy oposición. Si les caes mal,
te inventan hasta lo que no. Pero si les caes bien, siempre puedes andar libre e impune. Y eso queda muy en claro con las fiscalías. El año pasado, con el caso de Giovanni López, por ejemplo, en Jalisco, el mismo gobernador, Enrique Alfaro, reconoció que había gente de la delincuencia organizada infiltrada en la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Y qué ha pasado? ¿Hizo depuración? ¿Sacó al procurador o al fiscal? No. En Guanajuato, cuando agarraron a este guachicolero gordito, de repente lo mismo con el procurador que andaba en la baba, que el juez, que no fue mi culpa, y se echan la bolita. Y en Campeche tenemos una priscalía. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los delincuentes del PRI no pasa a mayores. Hay un caso de un director del Instituto de la Juventud, que sería como la Secretaría de la Juventud a nivel estatal, que el día de hoy ya está vinculado a 2 procesos penales y sigue en el cargo. Entonces dices, ¿esos son los funcionarios del PRIAN? Tú hablas de Felipe Calderón y lo relacionas de manera inmediata con 2 cosas: con el crimen organizado, con el Chapo Guzmán y todo ese tema que es bastante delicado, pero también con el alcoholismo. Del alcoholismo te puedes curar, pero de las amistades, de lo que fuiste cómplice, eso te va a pesar toda la vida. Y hoy a Felipe Calderón no se le puede creer esa patraña que decía, es que no me enteré. Hasta el mismo Barbas Piojosas, el papá pantuflo del PAN, Diego Fernández de Ceballos, le dijo en una entrevista, son idioteces decir eso. No puedes decir que no sabías lo que estaba haciendo Genaro García Luna. Y más cuando hubieron situaciones como el Rápido y Furioso, la iniciativa, el Plan Mérida, con Estados Unidos. Son cosas muy delicadas de las que se les imputan a gente como Felipe Calderón, a gente que trabajó con Felipe Calderón en cuestiones de seguridad, como García Luna, como Cárdenas Palominos. Ese tema es el que más le puede dar dolores de cabeza, más que una cruda con Tonayán a Felipe Calderón. Y vaya que tiene hígado duro. Entonces, yo creo que esta situación que hoy maneja el discurso de Felipe Calderón de que es que están obsesionados conmigo, es que no está acostumbrado el PAN, el PRI, a que haya una oposición que realmente busque justicia. ¿Que va a ser lenta? Desgraciadamente sí, por nuestro sistema de justicia. Y vuelvo, por nuestras leyes. Si hubiera más capacitación en diputados, en senadores, otro gallo nos cantaría. Una propuesta que yo le he puesto a muchos diputados o candidatos a diputados federales ha sido, si vas a hacer el código penal único, el código penal para todo el país, te reto a que quites la prescripción del delito en delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo sacas tú cuánto tiempo tiene de prescripción un delito? Sacas un término medio aritmético que es sumas la pena mayor más la pena menor, ambas las sumas y la divides entre 2 y eso es la cantidad que te da el tiempo que prescribe el delito. Si el delito, la pena mayor, pon tú de cohecho, es de pena mayor 5 años, pena menor 2, son 7, en 3 años y medio ya está prescrito el delito. ¿Cuándo van a ser capturados? Nunca, porque ellos son los que ponen a los jueces, ellos son los que ponen a los fiscales. Por eso es necesario que ese tipo de delitos, desde mi punto de vista, no prescriban. Pero bueno, algún día alguien me escuchará. No, sería genial, ¿eh? Me parece una idea maravillosa porque yo soy de la idea de los que piensan, estimado Augusto, que en todos los países del mundo hay corrupción, incluso en los países industrializados que se jactan de ser civilizados, pero a diferencia de países como el nuestro, hay mucha impunidad acá y allá no. Por lo tanto, el incentivo para ser corrupto es menor debido a que si te agarran en la movida te castigan durísimo. Acá, tú recordarás que la corrupción política ni siquiera alcanzaba presión preventiva, el tema de los factureros,
también pasaba desapercibido. Y como dices, por ejemplo, corrupción del servicio público caduca a los 5 años si te robaste algo y la penalidad es que si reparas el daño ya no pasa nada. La destitución de un cargo público, pero difícilmente pisan la cárcel. Por eso se ven tentados a corromperse y pues prácticamente saben que con 2 o 3 argucias legalistas pueden salir adelante. Y por eso la derecha estaba tan indignada cuando se aprobó lo de la prisión preventiva para la corrupción política y están tan empecinados en tratar de caricaturizar al presidente López Obrador cuando ha atacado de manera directa el tema de, bueno, o cuando ha impulsado de manera directa el tema de estigmatizar la corrupción. Dicen, es que el PG piensa que con la estigmatización de la corrupción va a lograr todo, pero no ofrece otras medidas alternativas. Y dices, es que si nos ponemos a pensar, la corrupción permea de manera transversal todos los ejes de la vida pública, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y si lo ponemos en lo horizontal, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Entonces, en ese sentido, me parece que no sueltes ese tema, porque si se lograra cabildear con diputados tipo Noroña, que es un tipo muy decidido, que no se calla, dicen que su pecho no es bodega, podría pasar algo interesante. El hecho de que no prescriba la corrupción, sobre todo la corrupción política, y que no solamente se castiga al funcionario que se corrompe, sino también a la iniciativa privada que corrompe funcionarios, sería un muy fuerte revés para aquellos que llegan a la política para servirse de ella en lugar de servir al pueblo.